Mariano, bienvenido. Sé que es muy común decir que es un honor, pero es que de verdad me siento honrada con tu presencia y te agradezco muchísimo que hayas hecho el tiempo para que charlemos hoy. No, Margarita, gracias a vos. Un gusto estar acá, conversar con vos y lamento más bien que hayamos tardado tanto tiempo en lograr coincidir, ¿no? Pero aquí estamos y aprovechemos el tiempo, ¿no? Perfecto. Ujú. Mariano, pensaba que a mí se me haría interesante, eres tan productivo como investigador, has sido tan innovador. Me gustaría empezar por qué has estudiado o qué estás investigando recientemente, digamos, en el último año, en los últimos 2 años. Si viéramos una lista de tus publicaciones, ¿cuáles son los temas que te han interesado? Digamos, ahí a mí me interesa, como decía una frase por ahí, todo lo que tiene que ver con lo humano. Ah, qué Ujú. bonito. ¿De quién es esa Y frase? entonces, realmente siempre he sido muy curioso Ujú. en temas de conocimiento y por suerte ya hace mucho tiempo pues empecé a estudiar felicidad humana y eso me llevó a satisfacer muchas curiosidades porque cuando uno aborda la felicidad eh, toca todo lo humano. Ujú. Un ser humano, su bienestar, su felicidad, pues tiene que ver con el ingreso, que es como nos enseñan a nosotros los economistas, pero también tiene que ver con la arquitectura cerebral, la sinapsis, ¿no? Las neuronas que hacen contacto y cuáles no. ¿Qué pasa si hay un golpe en el cerebro? ¿Cómo cambia los propósitos de vida? ¿Cómo cambia la sensación? Digamos, el dolor, el placer. Tiene que ver obviamente con crianza, traumas, objetos que a uno le ponen de vida, objetivos de vida, tiene que ver con la cultura, los valores que le inculcan a uno, las relaciones intergeneracionales. Obviamente tiene mucho que ver con salud eh, y con terapias. No todas las terapias son iguales, aunque tengan el mismo resultado clínico, no son iguales desde el punto de vista de la felicidad. Y entonces uno empieza a estudiar felicidad y se empieza a ir metiendo en todos esos temas humanos, ¿no? Yo creo que la trayectoria normal por mi formación pues fue empezar como economista, preocupado por variables económicas, pero la verdad es que me he ido alejando de los temas económicos tradicionales y teniendo el propósito de entender algo muy concreto, y es que los latinoamericanos reportan felicidades muy altas, ¿no? Y para entender eso me di cuenta que obviamente el modelo económico es muy limitado, ¿no? O sea, yo no podría explicar la alta felicidad latinoamericana en términos de altos ingresos en América Latina, ¿no? Eso me sirve para ir a hablar de Luxemburgo, o me sirve para ir a hablar de la felicidad en Noruega, pero no para hablar de la alta felicidad en América Latina. Y entonces eso me ha llevado a buscar otras cosas importantes para los humanos y que están tal vez más allá de lo meramente económico. Y entonces en los últimos 3, 4 años, pues he estado muy involucrado en entender temas de relaciones humanas, porque nos dimos cuenta, digamos, gracias a un proyecto que tuvimos con la John Templeton Foundation, nos dimos cuenta que ahí había algo importante. Y en parte porque yo, creciendo en América Latina, estudiando en escuelas latinoamericanas, teniendo toda la familia latinoamericana, pues yo conozco muy bien el continente, conozco muy bien Costa Rica, conozco muy bien México, y uno se da cuenta que hay mucha calidez humana. Y te digo, tal vez algo, la oportunidad que he tenido en la vida es también haber viajado mucho y vivido en muchas partes. Ujú. Y eso me ha permitido comparar culturas, ¿no?
algo que a veces pues uno conoce muy bien la cultura donde uno vive, pero no logra comparar con otras Ujú. porque no has vivido. Y entonces he tenido la suerte de vivir en otros lados y eso solidifica más esta idea que tengo de que hay un factor relacional en América Latina que es muy importante, porque lo comparo con Holanda, lo comparo con China, con Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia, y uno dice, no, hay algo particular en México, hay algo particular en Costa Rica, y es una calidez relacional enorme. Entonces, ¿a qué me ha llevado, digamos, esta indagación de la felicidad en América Latina? A meterme muy de lleno en temas relacionales, relaciones interpersonales. En lo que he estado en los últimos 2 años es dedicado de lleno a entender relaciones humanas y cómo eso influye en la satisfacción de vida, en los afectos positivos, en tratar de definir lo que es una cultura relacional, que es distinta a lo que en la literatura llaman una cultura colectivista. Ok, cuéntanos. Entonces estamos tratando de hacer una distinción entre cultura relacional y cultura colectivista. Y también a ir más allá de cómo las relaciones humanas han sido caracterizadas en el mundo anglosajón, donde en el mundo anglosajón se le da mucho énfasis a relaciones humanas para la cohesión social y relaciones de apoyo, pero no a lo que estamos llamando relaciones de gozo compartido de la vida, ¿no? Entonces, por ahí andamos. No, no que ese sea mi único tema, porque te digo, soy muy curioso y van saliendo nuevos temas conforme voy viendo bases de datos, ¿no? Yo tengo eh, mi acercamiento al tema desde un punto de vista metodológico es cuantitativo, Ujú. pero yo tengo muchas bases de datos, trabajo con bases de datos, pero trato de no olvidar que las bases de datos son personas que contestaron una encuesta y entonces cada fila en esa base de datos Mm, es un ser humano. ujú. Y entonces yo lo veo como mi manera de conversar con ellos, de interactuar con ellos, conocer cada una de esas líneas que está ahí, saber de dónde vienen, ver qué otros aspectos hay en la vida de cada una de estas personas. Y entonces, cuando yo voy a las bases de datos, eh, trato de que me informen cómo están viviendo esos seres humanos en Malawi, cómo están viviendo en España, cómo están viviendo en Brasil. Y cada vez que me meto a una base de datos a ver qué información hay ahí, lo que salen son preguntas. Mm. Eh, Hay gente materialista, ¿no? Y entonces cómo eso influye. Hay nietos en la vida de una señora y entonces cómo eso influye. Y entonces esas bases de datos alimentan mi curiosidad. Entonces, pues ahí van apareciendo cada vez más temas, ¿no? Voy cerrando unos y van apareciendo otros. Guau, increíble. Oye, quisiera entrar más en varias de las cosas que dijiste. Una, yo pensé que te había interesado la felicidad y luego especialmente la de Latinoamérica, pero por lo que nos estás contando, desde el principio te enfocaste en la felicidad de los latinoamericanos cuando empezaste a estudiar la felicidad como economista. Bueno, digamos, la gran duda que surgió, yo te digo, yo siempre he sido un economista, como decía Richard Easterling, ¿no? Se me va la palabra en español, reluctant, Ajá. ¿no? Ah, es que no es tan fácil la palabra, como, ¿qué sería? Ah, como un poco con dudas Forzado, o okey. como un poco forzado, he Ah, sido un economista forzado, ah, porque a mí siempre me gustó estudiar filosofía, okey. me gustó estudiar cosmología, Ajá. este,
siempre que llevaba la carrera de economía, pues yo llevaba siempre algunos cursos de literatura, de filosofía, sociología, ¿no? Entonces soy un economista como que trata de salirse Ok, de sus fronteras ujú, disciplinarias, ¿no? ok. Y vos conocés muy bien los doctorados en Estados Unidos, pues te obligan a profundizar, Ujú, a especializarte, ¿no? Y entonces el doctorado fue una experiencia más bien donde en vez de abrirte más ventanas, te van cerrando mm, y te van diciendo, usted profundice, profundice y vuelvas el experto en algún término ahí de una función matemática, ¿no? ujú, A fin de cuentas, el doctorado como especialización termina reduciendo mm, y limitando tu comprensión de algo que ya te comentaba, que es ese ser humano más integral, ujú, más amplio, ok. ¿no? Donde una disciplina que además te dice en el doctorado profundiza en algo, ya ni siquiera es en la economía, es en algo específico de la Subconjuntos. economía. Ujú, Entonces te limita mucho. Y bueno, por suerte, cuando terminé el doctorado surgió esta oportunidad de ir a México a trabajar a México y yo México siempre dije, bueno, es mucho más grande que Costa Rica, más un gran centro de publicación, de actividad intelectual. Y desde ahí viene mi interés por América Latina. Yo dije, yo realmente estoy interesado en América Latina y México es una gran experiencia. Realmente México, Buenos Aires son como dos grandes centros intelectuales donde se puede tener una mejor cercanía con América Latina, ¿no? Entonces, el interés por América Latina siempre ha estado ahí ujú, y el interés por no quedarme en una economía de tasas de inflación o de tipos de cambio, ujú, sino una economía de seres humanos, más ciencia social, pues también siempre la he tenido. ok. Y eso logró combinarse en la felicidad, ¿no? Entonces, ahora, lo que pasó fue que ya esto no es un asunto mío, pero lo que pasó fue que empezaron a surgir bases de datos que venían de encuestas en muchos países Ujú, del mundo, ¿no? El World Value Survey, la encuesta mundial de valores, Latinoamérica, Latinobarómetro, la Gallup que sale después. Y ahí empezó a aparecer algo interesante y era que los países latinoamericanos salían bastante bien en el reporte de felicidad, ¿no? Entonces, claro, eso unido a mi interés ya previo por América Latina, mi interés por no ser el economista ortodoxo, se combina con estos datos y además con la ausencia de investigadores latinoamericanos en el tema, ujú, porque no había mucho investigador en estos temas y los anglosajones, pues cuando les dicen, vean, los latinoamericanos son muy felices, dirán algo raro estará pasando ahí, ¿no? O mm, sea, pero no sabemos qué es. ok. Entonces se combina todo eso como para dedicarme de lleno a estudiar felicidad en América Latina y tratar de entender ello no como una curiosidad o como un resultado atípico, sino como producto de un tipo de cultura, de civilización, de circunstancia que hay en la región. Y es lo que me ha llevado a este tema de una cultura relacional. Justo de eso quería que nos contaras más. Se me hace muy interesante la distinción que propones entre una cultura colectivista y una cultura relacional. ¿Nos podrías explicar más sobre esto? ¿Qué es qué? Claro, sí, sí. Vieras que hay bueno, ya murió, pero Hofstede, eh, que era un holandés, desarrolla toda esta idea de las culturas y indicadores. Y bueno, hay una de distancia de poder, tiene una serie de indicadores para hablar de culturas. Es lo que más se usa en la literatura de medición de distintas culturas, es este indicador, este grupo de indicadores de Hofstede. Y uno de los que más se usan de estos indicadores es esa dicotomía de individualismo a colectivismo. Y entonces se habla, hay sociedades individualistas, básicamente basadas en la idea de agencia, de que cada quien se hace a sí mismo, de que lo importante es el logro personal, el éxito personal, ¿no? La idea de que soy yo
el que me hago y los demás más bien se benefician de mí, ¿no? De ahí, comentario al margen, viene esa idea de que los otros se pueden estar aprovechando de mí, ¿no? Y uno escucha a algunos presidentes diciendo nos están robando, ¿no? Todo el mundo nos roba. Viene de esa idea individualista de que lo que yo tengo lo hice yo solo. Y los demás no han otorgado nada. Yo no estoy montado en hombros de gigantes, como dice un eslogan por ahí, sino que yo he hecho todo por mí mismo, ¿no? Y luego está en la distinción cultural, están las sociedades que llaman colectivistas, donde interesa mucho el grupo y donde se siguen normas y obediencias al grupo, ¿no? Entonces, la idea es que la persona se identifica dentro de un clan, rinde cierta obediencia al clan, viene todo esto de los ancestros del grupo al que pertenecemos, y hay cierta obediencia. Son unas normas impuestas, ¿no? Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hablan de colectivismo en los estudios de felicidad, generalmente lo que se estudia es Corea, China, Japón. Hay un grupo importante de investigadores de origen del este asiático, ¿no? Shigeru Oishi, por ejemplo, y ellos pues tienen esta visión de una sociedad más basada en normativa de Confucio. Y entonces el deber al grupo, el seguir una normativa informal establecida es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el individualismo se asocia con el mundo anglosajón y entonces la mayoría de los investigadores de felicidad de Estados Unidos y de Europa pues automáticamente caen en la idea nosotros somos cultura individualista. ¿Y el resto del mundo qué es? Pues el resto del mundo es el otro cajón que hay, que es colectivista. Y entonces ahí han metido a África y han metido a América Latina, cuando en realidad la cultura de estos países no tiene por qué ser igual a la del este asiático. Bueno, lo de que seguir tiene las reglas, por ejemplo, en México no es exactamente un pilar de la cultura. Nosotros tenemos en América Latina una sociedad más caótica, porque las reglas no se siguen, pero también tenemos una sociedad más cálida, porque a cada quien lo tratamos de acuerdo a sus circunstancias, nos tomamos el tiempo para entender la situación especial de cada uno, ¿no? Cuando uno necesita hacer un trámite, uno explica, esta es mi situación, este es mi problema, me pasó esto, y uno espera que el otro lo entienda y diga, sí, es que está en una situación particular. No es, en la cultura latinoamericana, uno no es un vector, y vector es un término matemático, pero bueno, un conjunto de elementos de derechos y deberes. Ese es el concepto de ciudadano. Y todos somos ciudadanos y somos iguales. ¿Qué quiere decir? Que yo me defino por mis derechos y deberes, pero no por ser Mariano, el nieto de doña Sara, ¿no? Y de doña Cata, y que lo conocemos desde siempre y todo. Entonces, no hay mucho trato personal en una cultura que lo que enfatiza es usted es ciudadano, tiene derechos y deberes y todo el mundo se trata igual ante la ley. El trato personal viene de que me reconozcan como alguien, una persona, en mi especificidad. Y mi especificidad es básicamente que sepan quién soy y soy alguien muy distinto a los otros que están al lado. Tengo una situación particular, tengo un hijo enfermo y entonces eso amerita un trato especial, ¿no? O llegué tarde porque tuve un accidente y entonces necesito que me entiendan. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el trato personal, el trato cálido, es un trato que tiene que reconocer la especificidad del otro. Y el otro tiene que reconocerme a mí y viceversa. Ese es lo que genera un lazo afectivo
cálido, cercano, ¿no? Si yo te trato a vos, no como Margarita, sino como, ve, esta es una ciudadana y tiene derechos y el derecho son 5 minutos y a los 5 minutos se le acaba, puede que sea todo el mundo igual ante la ley y que la sociedad funcione de acuerdo a una normativa, pero no es una sociedad cálida porque no hay trato personal. Y entonces lo que tenemos en América Latina es esa calidez que viene de reconocer al otro como persona, de dedicarle un tiempo para entender su situación y tomarlo en cuenta. Eso a veces lo llaman casuístico, ¿no? Es derecho casuístico, es caso por Cada caso. caso. Cada caso es único. Versus el otro que es la normativa se aplica a todo el mundo por igual. Y que usted tiene un hijo enfermo y no me importa, aquí la normativa es esta y usted se espera detrás de la línea amarilla hasta que lo llamen, ¿no? O sea, porque esa es la normativa. Ahora, cuando tenemos un trato personal, tenemos mucha calidez y eso contribuye a la felicidad. Pero sí es cierto que por otro lado el trato personal pues hace que la normativa, la cohesión social se pierda y entonces vemos ese caos. Una sociedad más caótica, alguna gente dice más intensa, ¿no? En ese caos. Y ahí es donde curiosamente nos hemos dado cuenta que la literatura, digamos, de desarrollo económico, maneja dos conceptos que se traslapan, pero ellos los manejan como muy, muy apartes. Ellos hablan de colectivismo y luego la anglosajona habla de capital social. Y el capital social es tener confianza social, tener confianza en las instituciones, membresía a grupos, ¿no? En el fondo, son dos maneras de generar cohesión social, pero son relaciones que no son cálidas, no son afectivas, o se basan en un individualismo que busca conexiones muchas veces por interés más transaccionales o en una relación de deber, pero no en una relación de afecto, de gozo compartido. Entonces ahí es donde estamos introduciendo dentro de esta disyuntiva individualismo, colectivismo, otra dimensión aparte. No es individualista, pero tampoco es colectivista a la Europa del Este, a la Asia del Este, sino que es relacional. Es trato persona a persona, donde cada persona que yo tengo enfrente, pues la veo de una manera más integral, la entiendo en su especificidad, en su caso, de ahí decía casuístico, y eso hace que cada quien se sienta tratado como ser humano, se sienta cálido. Uno está en América Latina y dice, pues me tratan bien, ¿no? Todavía más cuando está con gente con la cual ya tiene muchos años de compartir, que lo conocen a uno desde niño o lo conocen desde hace 30 años y conocen a los hijos y a los nietos y entonces todo eso genera una gran calidez y una gran sensación de ser aceptado en un grupo, pero es más afectivo, no es por deber, como sería la ética confuciana, ¿no? Ni es la visión individualista de aquí yo estoy solo y vengo a reunirme con los otros a ver qué puedo obtener de ellos, ¿no? Que es o obtengo una relación transaccional instrumentalizada del otro o vengo acá a ver de qué me sirven, ¿no? Que son las de apoyo social. No, la relación latinoamericana que hemos encontrado es más de gozo compartido, de que uno va por la vida, transcurre 80, 90 años, ojalá más, ¿no? En este sendero de vida, y hay gente que va con uno en la vida, y esa gente es la que genera un gozo compartido y esas relaciones afectivas. Curiosamente, Margarita, en los datos de las encuestas mundiales, cuando nos vamos a afecto positivo, los países latinoamericanos destacan enormemente. Ya no digo de la pregunta de evaluación de vida o la pregunta de satisfacción de vida, sino
la pregunta afectiva, ¿no? Las experiencias de afecto positivo el día anterior. Ahí siempre, ya no lo he hecho en los últimos 2 años, pero de los primeros 15 países en el ranking, 12 son latinoamericanos, 11 son latinoamericanos. Entonces, esa parte afectiva es también producto de una cultura relacional. Es Entonces, bueno, en eso estamos, qué tratando de entender fascinante. América Latina, Ujú. pero proponiendo, digamos, desde América Latina paradigmas distintos a los que han dominado la literatura. Por ejemplo, esta crítica individualismo-colectivismo, ahí no es una disyuntiva donde nosotros podamos poner a América Latina. No sé cuál es tu auditorio, pero a veces comento de que uno dice, bueno, cuando uno piensa en América Latina y el fútbol, uno sabe que ahí está Messi, que ahí está Maradona, ¿no? Y no son colectivistas en el sentido de la naranja mecánica. Uno ve el fútbol alemán, el fútbol holandés, y es una máquina. Eso es colectivismo, a pesar de que se habla de que son sociedades individualistas, trabajan. El fútbol latinoamericano tiene más esas individualidades, pero vienen del gozo de disfrutar el juego con otros, ¿no? Entonces, en el fútbol hay ciertas analogías bonitas. Uno ve a Messi Ujú. y dice, pues sí, o sea, esto solo lo puede tener un jugador latinoamericano, ¿no? O sea, porque es producto de una cultura. El Ronaldinho, por ejemplo, en Brasil, ¿no? O sea, entonces hay esas analogías que reflejan culturas, Ujú. formas de ver el mundo y de verse uno en el mundo. Guau. Mariano, cuéntanos más. Yo me pregunto, ¿cómo le haces en el tipo de base de datos que analizas, que son inmensas? Desde mi perspectiva, no hay tanta información a nivel micro como personal, ¿no? O sea, ¿cómo infieres de los datos que tú puedes analizar que las personas tienen este trato personal, valga la redundancia? Claro, sí, bueno, eso es el gran problema de la investigación eh, y sobre todo cuando es cuantitativa, cuando es cualitativa hay otros problemas, Ujú, es que uno está limitado por los datos que tiene, ujú, ¿no? Y yo voy más allá, estaba terminando de leer una tesis de doctorado de la que soy miembro y pues la persona encuentra que haces una investigación de capital social y encuentra con una base de datos europea lo que ya sabemos, que la confianza social es un elemento, que la confianza institucional, que la membresía a grupos, eso sale del análisis cuantitativo. Pero entonces uno dice, ¿por qué sale tan claro de esta base de datos? ¿Por qué sale lo que ya la teoría decía? Bueno, porque la encuesta fue hecha en por base a esa gente que teoría. ya tenía esa teoría en mente. Ok. Entonces, realmente aquí hay un círculo vicioso. Si nosotros nos vamos a bases de datos que ya están dadas, estamos limitados por quien construyó esa base de datos y por su marco mental Ujú, para diseñar esa base de datos. Te pongo otro ejemplo antes de contestar tu pregunta. Por mucho tiempo hemos trabajado con la Gallup y la encuesta mundial Gallup realmente no tiene una pregunta de satisfacción de vida. Lo que tiene es una pregunta de evaluación de vida, una que llamamos la Cantril, ujú. la pregunta de Cantril, que es más cognitiva. Si quieres, explícala para las Solo personas que nos escuchan, por favor. la pregunta así de Cantril le dice al entrevistado, le dice, vea, imagine una escalera con 10 peldaños, donde la parte de abajo, 0, es la peor vida para usted y 10 es la mejor vida para usted. ¿Dónde ubica su vida? Y está ya muy estudiado que esta pregunta apela a comparar la vida de uno con los estándares que vienen socialmente influenciados de lo que es una buena vida. Entonces, la buena vida involucra pues una casa de cierto tamaño, con ciertos materiales,
involucra ojalá un auto, ¿no? Involucra tener televisor plano, de pantalla plana. Entonces, cuando la gente responde a esta pregunta, le induce a comparar su vida con ese estándar, ¿no? Y a eso le llamamos pues una información cognitiva, porque la gente tiene que hacer un procesamiento de mi vida y aquella. Esa pregunta es muy distinta cuando yo a alguien le digo, ¿está a gusto con su vida? ¿O está usted satisfecho con su vida? ¿Por qué es tan Porque ahí hay distinta, Mariano? Porque yo una, durante años pensaba que la escalera era una manera de evaluar la satisfacción con la vida. Y recientemente, gracias a mi interacción contigo y otro equipo, he entendido que no. Pero ¿por qué es diferente pensar en la escalera que pensar en una línea horizontal que igual va de 0 a 10 y te dice qué tan sí, satisfecho estás? porque estar satisfecho es distinto, como la gente lo procesa, a comparar mi vida con los estándares de una buena vida. Ujú. Estar satisfecho es más inner, más interno, Interno, ok. más, y ahí hay una carga afectiva un poco más alta. Ok. Digamos, ya cuando hacemos análisis econométrico, Ujú. lo afectivo tiene un mayor peso Eso en. en la satisfacción de vida Ajá, que en la de Cantril, la de la escalera. ok. Entonces, cuando preguntamos por satisfacción de vida, esa pregunta capta más aspectos afectivos de la gente Ujú, que la otra, la evaluación de vida. ok. Cuando entramos ya a estudiar más a fondo esto, resulta que la de Cantril, la evaluativa, se correlaciona mejor con el ingreso, Ujú. pero la de satisfacción de vida no No. se correlaciona. ¿Por qué? Porque la de satisfacción de vida tiene esa parte afectiva y los afectos no tienen casi nada que ver con el ingreso. Pero la buena vida, como nos la han influenciado de auto, casa, televisor de pantalla plana, sí tiene más que ver con el ingreso. Entonces tiene consecuencias. ¿Qué pregunta usamos? Ujú. Y lo que te comentaba es que la Gallup solo en el 2007 hizo la pregunta de satisfacción de vida. Es el único año donde metieron esa pregunta de satisfacción de vida. Y curiosamente el país que sale con la satisfacción de vida más alta, Ujú. jamás reportada, es Costa Rica. Tu país, uno de tus países. Pues uno de mis países, Costa Rica, sale con la satisfacción de vida más alta, Ajá. 8.4, muy por encima de los escandinavos que andan en 8.01, algo así. Pero esa pregunta nunca más se volvió a hacer. Mm. Y siempre los que me conocen saben que siempre que veo a la gente de Gallup les digo, pero nunca hemos logrado rescatar esa pregunta y seguimos trabajando con la de Cantril, que se ajusta mejor a la visión del mundo Ujú. de Europa y de Estados Unidos. O sea, la Cantril posiciona mejor a los países europeos de Estados Unidos, se relaciona mejor con el ingreso y entonces hace clic con su forma de ver el mundo. Mm. Pero claro, nos margina. Ahí hay lo que llaman la economía política del diseño de encuestas. Las Wow. encuestas, pues, como te decía, están diseñadas por personas que ya tienen un marco mental. Y tú has- Y con esas encuestas, para responder a tu pregunta ya se nos queda muy atrás la pregunta, ¿no? Con esas encuestas es muy difícil llegar a entender esto de las relaciones humanas, Ujú, porque lo que preguntan es por relaciones de apoyo. ujú. Por ejemplo, una de las preguntas típicas es, si usted tiene un hijo enfermo y tiene que ir al hospital, ¿tiene Te lo alguien que se lo acompaño. cuide Ujú, o que la acompañe, ¿no? ujú. O si necesita dinero, ¿tiene alguien que le preste? Sí, U otra que es la de confianza basada en si usted pierde una billetera, se lo regresarán. este, la re- son preguntas donde realmente el contacto con el otro no es de gozo, no es de un contacto afectivo cercano. Ve que son relaciones más instrumentales. Es el otro me sirve a mí para que me cuide al hijo, ¿no? El otro es útil para que me preste dinero. Entonces, en esa visión, el otro no es realmente un ser humano donde yo trato
de manera de tú a tú, sino es alguien en el que yo me apoyo, me puede ser útil. Y esa es la visión que hay en muchas encuestas. Y cuando muchos investigadores hacen estudios de relaciones humanas, pues terminan hablando de conexiones a lo que uno ve en este tipo de plataformas LinkedIn, ¿no? Que Como es, una red aquí de contactos. me sirve una red de contactos que me sirve para algo. Entonces, muy difícil estudiar eso, pero por suerte, con el apoyo de la Templeton, tuvimos bastante dinero para hacer una encuesta grande y meternos a fondo en este tema de relaciones, de trato personal, de lazo afectivo cercano, de ir con otros en la vida y saber que es un camino que se recorre juntos por un rato, ¿no? Y donde lo importante es esa relación con el otro más integral, ¿Y qué tipo de no preguntas como, hacían para llegar a eso? bueno, siempre hacemos las preguntas de qué tipo de conversación tiene usted con el otro, ¿no? O sea, si habla de sus temores, si habla de sus aspiraciones, de sus intereses, si comparte sus afectos positivos, negativos, ¿no? Eh, Preguntamos obviamente frecuencia de todo esto, ¿no? Pero también el tipo de relación, si visitaba a los abuelos cuando era niño, cada cuánto, ¿no? Si tuvo un contacto cercano con ellos, con los abuelos, sabemos de primos, de tíos, si hubo alguien importante en su vida cuando usted se estaba criando, ¿no? O sea, las reuniones familiares de los fines de semana, Ay, me ¿no? estás evocando tantos recuerdos de mi infancia, Mariano. Bueno, es que te digo que uno crece en ese, y ahí es muy interesante porque cuando vos ves, por ejemplo, investigadores, pues, digamos, del norte, para no poner un país específico, ¿no? Dejémoslo en el norte o en el west, eh, eh, pues uno no les puede pedir a ellos que piensen en las reuniones familiares de los sábados, ¿no? Bueno, si O en, Thanksgiving cae en sábado, que no, si cae ahí una vez al año, todavía. ¿no? Sí, o que piensen, digamos, en las visitas o los abuelos y en la casona del abuelo. Es una cultura donde ellos no crecieron, digamos, con eso. Y te lo pongo de otra manera, en estas preguntas, una de las cosas que estamos estudiando es el no aplica, la respuesta no aplica. Mm, Porque cuando alguien te dice no aplica, es que no, es no se porque dice. no tenía primos o no tenía tíos, ¿no? Y entonces vemos lo que en inglés llaman missing values, ¿no? Valores perdidos, que es que no aplica. Y el no aplica es mucha gente que es que simplemente creció sin eso. Entonces es muy difícil pedirle a un investigador anglosajón que no sabe lo que es un desayuno de 2 horas en talks o en VIPs, ¿no? No sabe lo que es eso. ¿Cómo le vamos a pedir que empiece a hablar de relaciones de este tipo? Cuando el desayuno de ellos es de un expreso en un minuto y seguir directo al trabajo. O cuando la comida, digamos, pues es una hamburguesa que se come uno en la oficina mientras trabaja, ¿no? Y no el sentarse a compartir con alguien. Entonces, eso es algo que sabemos los latinoamericanos porque crecemos ahí. Y por eso siempre me parece muy valioso hacer investigación desde América Latina, porque uno carga con ese conocimiento, uno lo lleva adentro y sabe que eso es importante. Como te decía al inicio, pues yo crecí en eso y además he tenido la suerte de vivir en muchas partes del mundo y entonces uno compara y dice, pues sí, esto no es aquello, ¿no? No es aquello porque aquí la gente baja, uno compra la hamburguesa y sube, ¿no? La comida son 15 minutos. Uh-huh. Las relaciones pueden ser cordiales. Hay países donde en inglés le llaman polite, ¿no? Son cordiales, pero no cálidas. Y son normas de cortesía donde te hacen 3 preguntas y esa fue la conversación, pero realmente uno sabe que no hay un interés
más allá de la cordialidad superficial de un contacto, porque hay que comer con esta persona en alguna reunión y entonces se hacen las 3 preguntas a la izquierda y luego se vuelve uno a la derecha y vuelve a hacer las mismas 3 preguntas al de la derecha y ya con eso hubo cordialidad. Pero eso no es calidez, ¿no? Entonces yo creo que eso está en América Latina y lo hemos estudiado gracias a que hemos podido hacer encuestas más específicas y encontramos diferencias abismales. Te pongo un dato nada más. Bueno, hay una pregunta que le hacemos muy general, una afirmación que dice, en esta sociedad las relaciones son cálidas y cercanas, ¿no? Prácticamente los latinoamericanos duplican en respuesta positiva a los estadounidenses, porque la encuesta la hicimos también en Estados Unidos. Y entonces nos damos cuenta que en Estados Unidos la gente reconoce que las relaciones no son cálidas, es más un conjunto instrumental. Pero hicimos otra sobre si usted tuvo amor, no amor romántico, ¿no? El famoso affection, caring, aprecio, ese tipo de cosas. Y en América Latina el 75% nos dijeron que muy frecuentemente en la última semana. En Estados Unidos es el 35%. Entonces, lo que vemos es que en este tipo de relaciones que son de trato personal, que son las importantes para la felicidad, hay una abundancia enorme en América Latina, opuesto de otra manera una pobreza muy grande en Estados Unidos, ¿no? Puede haber mucho ingreso, pero en el tema de relaciones cálidas son muy pobres. Y eso se ve por otra serie de datos, ya cuando uno empieza a ver las muertes de desesperanza que hablan, ¿no? Deaths of despair. Cuando uno empieza a ver el problema de la soledad, el consumo de drogas, ¿no? El abuso en drogas, sustancias, opioides, cuando uno ve gente que vive sola, todo eso empieza a decir uno, sí, aquí hay algo en estas sociedades que refleja una gran pobreza, no en las relaciones de contacto y apoyo, o me sirve, o estoy en un club para algo, no, sino en esas que son de calidez humana. Curiosamente también lo noto, Margarita, cuando gente de Europa llega a América Latina y después le dicen a uno, es que hay algo distinto ahí, uno se siente como más vivo, ¿no? Hay otra vibra, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos. Curiosamente, como decías al inicio, eso también genera cierto caos, ¿no? Y viene con sus costos también, viene con sus costos. Y el gran reto es tratar de sostener esa calidez y evitar los costos, ¿no? Okay, claro. Pero eso es investigación por hacer, porque sí es un tema complicado. Pero lo que no tiene mucho sentido es perder esa calidez relacional. El ingreso no lo compensa, tenemos investigaciones para ver si el ingreso compensa la calidad relacional, que alguien te diga, como hacen los economistas siempre, quiere más de esto o más de esto, ¿no? Más ingreso o más relaciones de calidez. Si yo le quito relaciones de calidez y le doy ingreso, el ingreso no lo compensa, ¿no? O sea, hay que tratar de sostener esa calidez humana latinoamericana y abordar los otros problemas, pero sin generar una sociedad fría, de trato despersonalizado, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado. Wow, tanto que hablar de esto. Mencionas algo que me intriga mucho, que se habla de la epidemia mundial de soledad. ¿Tú crees que sí se aplica también de verdad es una epidemia mundial o es algo de ciertos países? Bueno, digamos, hay que ver de dónde viene primero, ¿no? O sea, de dónde viene esta epidemia de soledad. Y soledad no es no vivir con nadie Sentirte solo, ¿no? En inglés hay la diferencia entre estar sí, solo y en inglés sentirte solo. hay solitude Solitude y loneliness. y loneliness.
Tenemos algunos datos porque Ujú, tenemos preguntas de soledad, ujú, ¿no? Y tenemos esta de loneliness y hay gente que está sola y tiene familia y está sola, ¿no? O sea, no es necesariamente vivir solo, ¿no? Pero eso contribuye, ujú. digamos. Y entonces lo que hay es una mezcla de factores que pueden estar promoviendo esa idea de que la gente se siente desconectada del resto, ¿no? Si empezamos por una sociedad que promueve el individualismo, ya de entrada ahí estás sacrificando relaciones de gozo y promoviendo relaciones más interesadas. Ujú, Las relaciones transaccionales, que es donde yo me acerco a vos pensando en que voy a obtener algo tuyo, un contrato, una promoción, voy a hacer un negocio, esas relaciones no son gratificantes. No tienen carga afectiva, es simplemente interesada, muy cognitiva, ¿no? Y uno llega y se pregunta en qué momento meto el tema, ¿no? Estás esperando para decir, bueno, este es el mejor momento, ahora que estamos hablando de esto, hay una oportunidad, ujú. ¿no? De negocio acá. Y, o sea, esa relación no es gratificante, nunca me acerqué al otro como persona de manera integral, sino como proveedor de algo, como peldaño para algo. Entonces ya lo reduje a un peldaño en vez de verlo como un ser humano. Todo eso pierde humanismo, ¿no? No son relaciones humanas. Entonces, hay un factor que es ese individualista que se promueve. Hay otro que te mencionaba que viene de la misma idea de modernización, que es la idea de de promover una sociedad donde no haya ninguna discriminación, todos sean iguales ante la ley. Entonces te decía que terminamos siendo un vector de derechos. Y eso somos. Un vector de derechos, todos iguales, todos tratados iguales, no hay especificidad, no hay calidez. Eso contribuye a la soledad. Y por supuesto vienen todas las tendencias Demográficas, claro. Ah, tecnológicas, tecnológicas. las tecnológicas, ¿verdad? Que te aíslan, todo es a través de la pantalla. Ujú, Y digamos, un énfasis en la producción, la competitividad, la productividad, que hace que cuando te acercas al otro lo ves como un rival, ya no te diste la oportunidad de abrirte y conversar con el otro, porque de entrada es el rival y tengo que más bien cerrarme, ¿no? Poner muros, ver dónde aprovecho al otro. Entonces yo creo que hay tendencias sociales que promueven esa soledad, ¿no? El aceleramiento de vida. Te lo comento porque lo hablé ayer con una periodista y te lo comento. ujú. Me salió ahora y en inteligencia artificial, ahí ya le sale a uno automáticamente, al menos en el procesador que yo tengo, hay un software que es Copilot Sí, o Copilot, o sí, no sí, sé sí. cómo le dirán. Sí. Lo has Sí, visto, no ¿no? lo he Es el usado, de pero Word. sí es el Copilot, sí. Pues me salió y me sale y me dice, vea, ¿quiere usted hacer una entrevista de trabajo? Yo se la simulo Ajá, y la practicamos ujú, y eso lo pone usted por encima del resto, ¿no? Algo así en inglés ajá, estaba, ¿no? ah, Pero el mensaje que me decía Copilot es gra- trabaje conmigo y eso le va a permitir a usted ponerse por encima del resto, ¿no? ujú, Y uno dice, tiene sentido, porque yo llego y practico y la inteligencia artificial es muy buena, me hará una serie de cosas y entonces me dará la oportunidad de destacar, ¿no? Que era la palabra que usaba, para que usted destaque sobre los demás. ujú. Ahora, tiene sentido, yo practico eso y lo hago, pero date cuenta que ese mensaje se lo debe estar mandando a Millones. absolutamente todos los que... Y todos van a hacer lo mismo, todos van a terminar usando Copilot, y si todos hacemos lo mismo, nadie destaca. Claro, todos van a decir. Todos para arriba, Ajá, pero todos dedicamos más tiempo y tenemos que comprar la versión
premium y no sé qué, ¿no? Y entonces terminamos con más esfuerzo y sin Igual. ningún resultado. Estamos en este tipo de carrera de ratas, donde cada vez vivimos más acelerados, porque si no se nos adelantan los otros y habrá alguien que lo haga y yo si no lo hago y él sí lo hace, ya él destacó y yo no, entonces yo tengo que hacerlo. Todo eso genera un énfasis enorme en productividad, en competitividad innecesaria. Yo que soy académico sé que ahora con esos software la gente va a publicar 20 papers por año porque ya los hace, la mitad del paper lo hace, del artículo lo hace la inteligencia artificial. Y entonces, ya si uno publica 5, Ya no es nada. se quedó atrás, Wow. no es nada, ¿no? Y entonces todo el mundo más acelerado y más acelerado. Y ahí estamos perdiendo tiempo para el disfrute de otras cosas, de crianza, de estar más tiempo con hijos, pareja, ¿no? Todo eso, de disfrutar las lecturas, el cine, todo eso genera una presión enorme que lleva no solo a soledad, sino a vacío existencial, ¿no? Y yo tengo la hipótesis, es algo de lo que te decía que me interesa estudiar, de que todo eso está relacionado con el alto consumo de drogas. En el fondo, lo que tiene que preguntarse la sociedad, y soy directo en esto, la sociedad de Estados Unidos, que consume muchas drogas, es qué está pasando en esta sociedad desde el punto de vista sociológico para que la gente necesite consumir tantas drogas, ¿no? ¿Dónde están, digamos, los fallos de organización social? En el individualismo, en esa visión transaccional del otro, reduccionista del otro como peldaño, en una productividad absurda, ¿no? En una competitividad de carrera de ratas, todo el mundo corre para quedar en el mismo lugar. Todo eso genera, pues, lo que estamos llamando, ese es un término en el que estoy trabajando, digamos que es nuevo, que se llama los límites humanos del crecimiento económico. Sabemos que el planeta, que hay límites ambientales, el planeta es finito y seguir creciendo tiene un problema de límites ambientales. Hay una literatura que hablaba de los problemas sociales o los límites sociales del crecimiento, que lo que nos decía era que el crecimiento económico, la búsqueda de ese crecimiento económico genera anomia. Anomia es un término que usaba Durkheim para hablar de cambios acelerados y no esperados, y eso genera problemas sociales. Pero también algo que no hemos estudiado a fondo es que los seres humanos somos frágiles, somos producto de una evolución de millones de años donde no sabemos si estamos diseñados para este ritmo de vida, para este tipo de conocimientos, para este tipo de demandas, como tener que escribir 20 artículos en un año, como destacar por encima de los demás cuando los demás también están haciendo lo mismo, ¿no? Como tener que hablar chino para poder tener nuevos proveedores, ¿no? Y hay que aprender chino y siempre le están diciendo a uno, usted tiene que actualizarse, ¿no? Y la empresa lo va a mandar a un nuevo curso y se está quedando atrás y ahora tiene que ser más competitivo y antes uno competía con otros humanos. Ahora hay que competir con inteligencia artificial y para mí es imposible saber lo que sabe ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el humano ya no estamos tocando, digamos, límites humanos? Qué interesante. Y entonces es una sociedad que ya ha llegado a rebasar Y la perdón, condición ¿y humana. crees que, por ejemplo, Y la otra epidemia de ansiedad y depresión a lo mejor podría entenderse como estar llegando a los límites? esa es la hipótesis en la que estamos trabajando ahora, digamos, estamos como en la parte conceptual, en que yo creo que tenemos que partir de algo básico y es que somos humanos y la condición humana es el resultado de diseño evolutivo
de millones de años. Y el aceleramiento de los últimos 100 años, puedes ponerle 100, 200 años, y además exponencial, está tocando ya límites humanos que generan ya no solo es el problema del planeta y el sobrecalentamiento, ¿no? La anomia, donde las sociedades, el estado de bienestar, ya no sabemos qué quedó de ello, ¿no? Porque ya estaba diseñado dentro de una estructura país y ahora tenemos corporaciones que mueven los impuestos de un lado al otro, entonces no sabemos dónde se recauda. Entonces hay límites sociales, hay límites ambientales, pero algo que no hemos tocado son los límites humanos al crecimiento económico, y creo que eso tiene que ver con temas de salud mental, salud física, con consumo de drogas, medidas de escape, ¿no? Y malestar, ¿no? Creo que las relaciones humanas, para volver a ello, pues son una buena manera de tener bienestar. Y lo que más me preocupa en América Latina es que perdamos esa calidez, porque entonces nos quedamos sin nada, no tenemos ni aquello ni lo otro, ¿no? Y entonces ahí sí tendríamos un problema muy grave en América Latina. Pero bueno, estamos trabajando en esos temas, sí. Fascinante, me encantaría hablar mucho más tiempo contigo, Mariano, pero se está acercando el final de nuestra charla. Dime rápido, ¿qué estás leyendo? Si veo tu escritorio, tu mesilla de noche, ¿qué me encontraría? Pues ahora mismo, casualmente por la muerte de Vargas Llosa, retomé, ya hacía mucho tiempo había leído bastante de él, algunos me gustan, otros no, digamos, Conversación en la Catedral se me hizo maravilloso, y he leído, empecé a retomar Vargas Llosa, Tiempos Reacios, no Recios, y ahora estoy leyendo El sueño del Celta, de Vargas Llosa, y muy, muy interesante porque trata de esta visión, digamos, colonialista, de ir a civilizar África, de los europeos, ¿no? El Congo belga, y cómo en el discurso mundial siempre ha habido esa idea, siempre yo creo de la misión es ir a civilizar, ¿no? Y cuando van a civilizar van a hacer barbaridades, como todo termina con la buena causa, al menos ostensible, de vamos a civilizar a estas personas, a llevarles medicinas, a enseñarles cómo se organiza una sociedad, ¿no? Las leyes, y al final lo que hay, lo que dice el libro, es pues mucha codicia, y lo que mueve todo este colonialismo es la codicia, y cómo la codicia arrastra seres humanos, ¿no? Arrasa seres humanos. Y el libro es muy bueno. Estoy entrando a Perú, casualmente ahora el personaje primero va al Congo belga, eso es inicios del siglo, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y ahora a inicios del siglo XX está yendo a Perú, pero es lo mismo, esa codicia materialista, dinero, ¿no? O sea, sabemos que ahí no está la felicidad, pero sí está destruyendo muchas vidas, ¿no? Y lo conecto tal vez con los mensajes colonialistas actuales, donde uno escucha también de que hay que tomar países, ¿no? Queremos expandir nuestro territorio, siempre con la misma idea, ¿no? Les vamos a ir a llevar mejor seguridad, ¿no? Y en el fondo lo que hay es mucha codicia. En estos países es una cultura basada en eso, en la idea de que lo que hay que hacer es acumular riqueza material. Y tal vez el discurso de felicidad pues pondría poner el énfasis en acumule relaciones humanas, ¿no? Oye, pues de calidad, relaciones humanas de calidad, construyamos sociedades felices, no sociedades donde el Producto Interno Bruto es el más alto y donde el arsenal militar da para destruir el planeta 10, 20 veces. Eso no es lo que queremos, ¿no? Pero entonces el libro está muy interesante porque
conecta esa visión colonialista que la pone, te digo, a finales del siglo XIX, pero me imagino que habrá sido igual en el siglo XV y habrá sido igual en el siglo XVII. Siempre ha habido ese interés de vamos a civilizar y en el fondo terminamos causando destrucción Mm. en otras culturas. Mariano, a lo mejor ya me diste la clave, pero lo último que te quería preguntar es si pudieras, en base a todo tu conocimiento sobre el tema de la felicidad, de tus investigaciones, de tus reflexiones, compartir con las personas que nos escuchan una idea de algo que pueden hacer en sus vidas para aumentar a lo mejor un poquito su felicidad. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué les sugerirías? Mira, ahí tal vez se me viene mi sesgo de economista o científico social. Ujú. Y yo lo que les diría a las personas es que se preocupen de pedir a los gobiernos que funcionen bien, porque muchos de los problemas vienen de la ausencia de políticas públicas para la felicidad. No tenemos una educación para la felicidad. A los niños los mandamos a la escuela a estudiar y la escuela ha sido diseñada para formar trabajadores. Entonces, los que tenemos hijos deberíamos de preocuparnos porque las escuelas enseñen habilidades y destrezas para vivir, para relacionarse, para estar con otros, para disfrutar el tiempo libre y no solo que los enseñen como fuerza laboral en potencia, ¿no? No tenemos políticas públicas para la felicidad y cada quien puede tomar acciones personales, ¿no? Yo podría haberte dicho, vea, salga a caminar al parque, Ujú. ¿no? Vaya usted y haga al gimnasio y haga Ejercicio. sentadillas, ¿no? Ujú. Pero aquí quisiera enfatizar más bien ese tema que te decía de que hay grandes tendencias Ujú. sociales dentro de las cuales nosotros estamos involucrados. Somos como pequeñas gotitas Ujú. y el río nos lleva, Ujú. ¿no? Es como decirle a una gotita, ¿y usted qué haría para Sálgase salirse del río. del remolino, ¿no? La pregunta interesante sería, ¿por qué este río está acá? ¿Y por qué nadie se ha preocupado por poner un canal para que el río no tenga torbellinos o algo así, ¿no? Entonces tal vez sería más interesante que las gotitas se unieran y dijeran, hagamos un caudal y tomemos otra dirección, ¿no? Eh, Salgámonos de esta geografía y vayámonos a aquella geografía. Eh, Eso es decirle a la gente, mucho de lo que a usted le pasa no es resultado de que usted podría haber hecho esto o aquello, sino que hay grandes tendencias sociales, la educación, el sistema de salud que tenemos, si es de acceso universal, si es de calidad o no, ¿no? El tiempo que nos dan para disfrutar con los otros, con la familia, con los amigos, ¿no? Los días libres, ese énfasis en el aceleramiento, en la producción, en la competitividad y sobre todo vuelvo a recalcar la educación, que es una educación para el trabajo y para formar trabajadores. Curiosamente, en una sociedad donde cada vez hay más máquinas y va a ser más difícil para nosotros competir con máquinas e inteligencia artificial, pero nos siguen vendiendo la idea de que la educación es para que usted vaya, se forme y si usted es muy bueno, va a conseguir un buen trabajo. Y no, tenemos que decir, vea, pensemos en una educación para tiempos donde las máquinas trabajan y nosotros tenemos que saber disfrutar de la vida. Y a eso no nos están enseñando en las escuelas ni en los colegios. Entonces, ¿qué le diría yo a tus personas? Que se unan las gotitas y que piensen en que el río puede ir en otra dirección y que busquen esa otra dirección. Y eso implica pedirle a los representantes que hagan su labor, ¿no? Pero nosotros también como ciudadanos tenemos que hacer la nuestra. Muchísimas, muchísimas gracias, Mariano.